Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Exacto, Pepe. Yo creo que no hay forma de comprender la compleja personalidad del presidente sin reconocer su componente místico, su componente religioso, que durante muchos años mantuvo prácticamente oculto, pero que hoy desde el poder puede mostrar sin necesidad de reprimirse. Lo hemos escuchado muchas veces, va cada vez con mayor frecuencia salpicando sus palabras con citas religiosas. Ha dicho que admira la obra de Jesús porque se definió a favor de los pobres, porque dio su vida por los desposeídos. Postula Andrés Manuel que la riqueza es un sinsentido, porque dice, es en la pobreza en la que se puede ser feliz. Y no está de más recordar que su movimiento Morena se llama igual que la señora del Tepeyac, y que habla de que la corrupción no solamente es un cáncer social, sino que es un pecado. Son las bases religiosas de una especie de plegaria donde el presidente quiere crear la imagen, y es bueno para eso, de un hombre nuevo, como en su momento el Che Guevara postuló como una utopía. Así es, Pepe. Entonces lo que estamos viendo es cómo pretende, digamos, dentro de su lógica, que es una lógica de derruir o de capturar instituciones para construir las nuevas instituciones. Y ahí me parece que es muy importante destacar el hecho de que cuando Andrés Manuel López Obrador nos propone llegar a la cuarta transformación, él se está ubicando en el nivel de Miguel Hidalgo, que inició la independencia, en el nivel de Juárez con la reforma, en el nivel de Cárdenas con la revolución, y entonces él nos llevaría a una cuarta transformación. Esto, desde luego, puede ser analizado como una desmesura. Es decir, cuando un líder político se asume a la altura de los grandes héroes de la patria, estamos ante un fenómeno de megalomanía o de narcisismo. Y dentro de esta lógica de derruir las instituciones del viejo régimen, de declarar sepultado el neoliberalismo y de construir una patria nueva, está también esta lógica de un mexicano nuevo. Yo hacía referencia en mi artículo de la utopía del hombre nuevo en Cuba, porque seguramente muchos de quienes nos escuchan visitaron a Cuba o la han visitado en distintos momentos. Yo recuerdo en mi experiencia, la primera vez que lo visité siendo estudiante universitario, que me llamaban la atención esos anuncios espectaculares con una sola leyenda que decía: nos negamos a erigirle un altar al dios dinero. Entonces era el momento en donde se pensaba que la revolución cubana iba a sustituir los vicios y la cultura del capitalismo por valores nuevos que significaban admirar el reconocimiento moral, no el material. Y entonces el trabajador esforzado de la zafra podía recibir un reconocimiento de la revolución o incluso una fotografía con el comandante Castro. Pero lo que ocurría entonces en Cuba es que muy pronto se agotó esta cuestión del reconocimiento moral, y en la actividad turística, por ejemplo, podías pasarte una hora en dices tú que se agota ese modelo en Cuba cuando sí, el premio que recibía el pueblo fiel, el pueblo bueno cubano a raíz de la revolución eran los diplomas por haber logrado una muy buena cosecha de caña de azúcar, hasta que llegó un momento que el pueblo se cansó de recibir solamente papelitos, diplomas que no valían nada para luchar en la vida, y empezaron a darle la espalda a la utopía. Así es. Entonces, digamos, lo que hoy percibimos en un viaje reciente a Cuba es, por un lado, el que ya se aceptan las propinas. Las propinas estaban prohibidas porque formaban parte de la vieja cultura del capitalismo, pero hoy ya no se prohíben las propinas, y los trabajadores lo hacen con mayor presteza, con mayor diligencia. Bueno, yo utilizo el referente de la Revolución Cubana para decir que no es posible este discurso en el cual el presidente nos dice: basta con un par de zapatos, basta con un cambio de ropa. Y esto es, digamos, tan contradictorio. En estos días aparecen, por ejemplo, imágenes
de la hija de la secretaria de Energía, que estudió en el Tecnológico de Monterrey y un posgrado en una universidad norteamericana. Es decir, esa es parte de la naturaleza humana. Trabajamos, nos esforzamos porque queremos ofrecerle a los que queremos, a nuestra pareja, a nuestros hijos, una mejor educación, mejores condiciones de vida. Y en el fondo lo que está también aquí es una simplicidad, Pepe, porque es el dividir a los mexicanos entre los puros, los buenos y los otros. Entonces yo creo que esto no ayuda, que necesitamos una autoridad, un gobierno que promueva el trabajo, el progreso para vivir mejor, y que lo que queremos sí es una sociedad menos desigual, pero menos desigual hacia arriba, no hacia abajo. Claro, te entiendo claramente. Estaba leyendo recientemente una anécdota memoriosa en donde se relata un encuentro que sostuvo hace muchísimos años el primer ministro de Portugal de corte socialista, que con el primer ministro de Suecia, Olof Palme, fallecido, por cierto, a finales de los años 80. Y se recordaba en esta anécdota que el ministro portugués le decía al ministro sueco: queremos acabar con los ricos. Y el ministro sueco le responde: pues mire qué curioso, nosotros queremos acabar con los pobres. Estupenda anécdota. Talento, ¿no? Donde ves la dimensión de los personajes y hay los riesgos, ¿no? De pronto de estar en manos de alguien que se siente, pues, el ungido, ¿no? El elegido. Sí, y yo en el artículo inclusive cito a Isaac Katz en una frase que me gustó mucho, que dice: lo que queremos es equidad en la prosperidad y no igualdad en la miseria. Entonces, yo creo que el reclamo es decir: no, presidente, no queremos esa igualdad en donde todos van a ser empobrecidos. Y lamentablemente, Pepe, creo que no solamente las tendencias que ya traíamos antes de la pandemia, sino los impactos del manejo de la pandemia va a multiplicar el número de pobres. Entonces, eso también tiende a justificar el nuevo discurso de que en la pobreza se puede ser feliz, que la riqueza es un pecado, etcétera. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.